Es un momento bien honroso para mí poder traer la palabra el día de hoy. También es bastante retador. Yo lo hablaba justamente esta semana con Andreisillo y le decía, pues que es muy retador traer la palabra porque no se la sabe uno todas y no quiere, y yo no quiero venir aquí a traer cosas que el Señor no me presente y no me muestre. Gracias a Dios, pues lo ha hecho y bueno, ha permitido que yo hoy esté aquí. Eh, el mensaje trata de momentos en los que nosotros hemos tenido que responder a algo basado en diferentes criterios, diferentes de la obediencia, diferentes del cristianismo, diferentes de la fe y demás. Yo recuerdo cuando era pues muy niño, eh, y siempre iba a comprar a una tienda donde la señora pues era muy de confianza. Antes los que vivíamos en barrios sabemos qué es eso, que uno conocía, toda la cuadra conocía, uno para estas fechas de diciembre, desde septiembre, ¿no? Que se siente diciembre, se empezaba uno a planificar en comprar la pintura, pintar los andenes, en Amor y Amistad algo se inventaban, en las novenas, bueno, todo eso. Entonces, esta señora de esta tienda pues es que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo la historia, digámosle Gloria, porque las señoras de las tiendas se llaman Gloria, se llaman señora eh, Gloria. Entonces, yo recuerdo que yo llegué y le dije, mm, bueno, yo llegaba siempre y le decía, señora Gloria, buenas, me da tal cosa. Y una vez, ya obviamente creciendo y cogiendo un poquito más de madurez, le dije, señorita. Entonces, ella me dijo, no sé, ¿quiere esta papa pastusa o pareja? Y yo, sí, señorita. Y entonces cuando le dije sí, señorita, sentí que ella como que, uy, gracias. Y me dio la papa y me regaló una morita, un dulce. Entonces ahí en mi cerebro se creó el mensaje que yo les traigo y que me ha funcionado mucho. Yo le dije sí, señorita, por la educación que nuestros papás nos daban, ¿no? Nuestros papás con métodos bastante alternativos a los de hoy, pues nos enseñaban buena educación. No digo que hoy nos enseñe buena educación, pero nos creaban un, mejor dicho, hacer varones como decían, o hacer machos, o sí, era una época muy machista y muy estricta. Entonces, si uno no decía buenas tardes, salude, pues, buenas tardes, y uno sí, buenas tardes, no va a saludar, ¿sí? En cambio, hoy los muchachos son un poquito más flexibles, ¿sí? Uno dice salude y él no saluda y uno le dice a los invitados, es tímido, ¿no? Es que él ahorita está en un proceso de estrés severo en el que, ¿sí? Y el niño tiene 3 4 años. Entonces, en ese entonces lo hice por educación y me di cuenta que funcionó. Bien, y por eso el mensaje de hoy se llama tarararán, hazlo aunque no creas. Voy a voltearlo aquí para estar viendo con ustedes. Hazlo aunque no creas. La obediencia abre la puerta al milagro. Entonces, de esa forma, como les cuento yo, en el siguiente, porfa. Bien, hacer las cosas por obediencia o respeto abre puertas. En ese momento yo me di cuenta que diciéndole señorita, pues iba a recibir algo a cambio y lo seguí utilizando. Al día de hoy lo sigo utilizando. En muchas ocasiones suelo sonar muy caballeroso incluso por hacer eso en muchos lugares. Voy a una EPS donde esta gente anda todo el tiempo, o a una notaría donde esta gente anda todo el tiempo, como mal geniada y demás. Y cuando yo digo sí, señorita, entonces ahí como que, bueno, entonces, y fírmame aquí, porfa. Ya entonces le tutean a uno, ya no es firme ahí, sino fírmame aquí. Y me ha funcionado mucho. De hecho, esta semana estuve en una reunión por allá en una cosa del Estado y cuando recién llegué me recibieron como cualquier empleado público. Bueno, obviamente no todos, pero le, le llegó como a muchos empleados públicos, no a todos. Pero entonces me recibieron un poquito fuerte, como siga, siéntese. Ni siquiera me ofrecieron silla, me dijeron siga. Desde el celador en adelante se crea como ese ambiente, ¿no? Entonces yo llegué y, hola, ¿cómo estás? No, todo bien, no, pues vengo a esto y tan, tan, y creo que hasta
hasta la forma de comunicarse uno los ablanda, ¿sí? Entonces, sí, señorita, y entonces, o claro, bueno, entonces como habían como abogados y psicólogos y toda esta vaina, entonces yo dije, le voy a decir doc a todos. Claro, entonces cuando yo le digo doc, entonces ellos, sí, sí, claro, no, no, claro, sí, tome asiento, señor Jay. Entonces, como que le subo el ego y me funciona mucho ¿para qué? Para recibir algo a cambio, que podemos bien llamarle, como les decía yo ahorita, la obediencia abre la puerta al milagro, ¿sí? Tal vez uno esté buscando por ahí algo, no sé, la visa, que el pasaporte, que todos estos trámites, todos complejos, y ser educado, ser obediente a la educación, ser obediente a lo que se nos enseñó, ser obediente a la respetuosidad, si se puede decir así, nos abre puertas, ¿sí? El mismo hecho, por ejemplo, a veces de asistir a la iglesia. Otro ejemplo, a veces venimos a la iglesia no porque querramos, no, definitivamente que no. Evidentemente, muchos sí esperamos el domingo, yo creo que todos lo hacemos, pero cuando uno está empezando en este tema, uno no siempre viene porque quiere, ¿sí? Entonces uno está en la casa, calientico, son las 8:30, hay que empezarse a organizar, uno espera hasta las 9:01 y se levanta, se organiza, son las 10 de la mañana o 9:59 y hay uno planea en venir sin ganas, toda la cosa y cuando llega recibe la bendición sin querer. Este es otro ejemplo de esa obediencia al respeto a venir a la iglesia, ni siquiera porque lo querramos, ni siquiera porque busquemos de Dios, puede que todo esté bien. Hay momentos de nuestra vida en la que las finanzas, la salud, nuestra familia, todo está brotando de una manera tan hermosa que decimos, bueno, pues por estos días no estoy necesitando del Señor. Entonces, hoy no vayamos a la iglesia. Pero nosotros en nuestro respeto, en nuestro cumplimiento, los que servimos, que es como ese compromiso que es bonito porque Dios nos lo trae, nos hace venir. Y nos hace venir y justamente recibimos una palabra que no esperábamos, que obra en nosotros y que nos hace aún mejores de lo que, si ya todo venía bien, ahora con la mente despejada, sin problemas, sin peso, entra aún más fácil la palabra del Señor. En algunos momentos yo, yo no estoy seguro si es porque me estoy volviendo viejo, pero en muchas ocasiones cuando tengo algo, una situación de estrés, me levanto en la madrugada. No sé si a todos les pasa eso. Alguien puede levantar la mano y decir si a alguien, si le pasa eso, a mi esposa, a Edison, le pasa eso. Otras personas lo manifiestan de otra forma. Sí, otras personas me decían en mi investigación, me decían, no, yo no puedo dormir. Sí, yo no puedo. Bueno, hay personas que ya la salud se les afecta aún peor. A mí se me cayó un pedazo de pelo atrás, pero ya está creciendo gracias a Dios, gracias al Señor. Pero la salud se nos ve envuelta en esto. Y a lo que hoy es, a veces me levanto en las madrugadas cuando estoy en situaciones de estrés y ahora mismo me estoy dando cuenta que son situaciones a medida que estudio la Biblia y gracias al Señor por permitirme traer los mensajes, porque cuando trae los mensajes a mí, yo me veo en la obligación de estudiar y porque ahí pueden haber semanas que, bueno, no, no hay semanas, pero pueden pasar algunos días en los que 2 o 3 días en los que yo ni miro la Biblia, ni miro un versículo, ni nada. Y el Señor cuando me pone esta oportunidad, pues me toca meterle duro e investigar y si dice que este y que aquello y me voy por lado y lado y empiezo a entender muchas cosas que vienen a mi vida personal, me doy cuenta que sobrepienso y etcétera, pero cuando me levanto con mucho sueño igual, o sea, se me quita el sueño, pero quiero seguir echado ahí viendo, esperando a ver si me coge el sueño. No me quiero enderezar y tal vez ponerme en posición de adorar al Señor, de alabarlo, de orar y si oro, pues digo, no, no, no voy a orar mucho, voy a orar por el problema y por 2 o 3 cositas y ya. Pero en esa obediencia y en ese respeto hacia el Señor, veo que Él obra, ¿sí? Veo que Él obra porque yo estoy siendo obediente. Entonces, en vez de quedarme y empezar a dar vueltas, digo, bueno, voy a orar a veces que, que siento que necesito como ampliarle el micrófono hacia el Señor, despierto a mi esposa. Le digo, ora, 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 ora. Y ella se despierta y entonces la hago orar conmigo. Eh,
Entonces, en esa obediencia el Señor se manifiesta, el Señor abre puertas. Dios honra nuestra obediencia. Yo se los decía en mi anterior prédica sobre la adoración y la alabanza, que una forma, de hecho la adoración en su mayor expresión es obediencia, ¿sí? Yo adoro al Señor en mi obediencia. Dice la Biblia en algunos pasajes que se iban a adorarlo, ¿sí? En obediencia lo hacían. Entonces, ya en el siguiente slide, porfa, aquí yo lo nombro sin fe, pero obedeció. Bien, ahora les voy a traer una historia de Naamán en el Jordán. No sé si la conocen y omito el detalle y más bien le doy una pasada rápida. A mí las historias de la Biblia realmente que me encantan un montón. Yo podría, mejor dicho, ser productor de novelas en base a esto porque las historias a mí me mueven mucho y ya que hoy estamos en tiempos de superhéroes y toda esa cuestión, me gustan mucho las historias y más historias como estas. Eliseo sana a Naam se llama eh, el capítulo. Y entonces dice, Segunda de Reyes, capítulo 5 dice, Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque, por medio de él, el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Bien, entonces ellos, este señor era un guerrero de los buenos, por medio de Naamán, gracias a esto, el Señor los ayudaba. Un día y dando vueltas, pues capturaron a esta criada. Un día la muchacha dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanará de su enfermedad de la piel. Él era lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. El rey de Aram le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel y así Naamán se fue para allá. Llevando 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa, la carta que le dio el rey, que el que le dijo que llevara, bien, cuando el rey de hecho le dijo, cuando te llegue esta carta, eh, verás que el portador es Naaman, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta del rey de Israel, ya cuando llegó Naamán, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy yo Dios, capaz de dar vida o muerte para que el hombre que me pida sanarlo, yo lo pueda sanar de una enfermedad? Bien, entonces este rey lo que dijo fue, eh, se me perdió, fíjese bien que me estás buscando pleito. Bien, quiere armar una guerra. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió un mensaje. ¿Por qué usted está tan molesto? Le envió en el mensaje. Mande usted a ese hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió a un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose, diciendo, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor y su Dios, y que con un movimiento de su mano sanaría mi piel de la enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco y el Habana y el Farjar, que son ríos de su tierra, me perdí otra vez, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, se dio la vuelta y se marchó. Pero entonces sus criados se acercaron para aconsejarle. Le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, pues, pero ¿usted por qué no le hace caso?
esta vaina está muy fácil, eso me lo estoy inventando yo para traducírselas al lenguaje actual a ustedes. Esa vaina está muy fácil. Bien, entonces lo convencieron, porque estoy cortando pedacitos, lo convencieron y entonces Naaman dijo, bueno, vamos para esa, hagámoslo real y se fueron a hacer. Él se zambulló, le hizo caso las 7 veces. Cuando terminó, se limpió y a medida que se limpiaba, se dio cuenta que estaba sano. Luego de esto, Naamán volvió con sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo excepto el de Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de mi servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto es como que vive el Señor, a quien yo sirvo, pero no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En este caso, persistió Naamán, permítame usted llevar 2 cargas de tierra, ya que de aquí en adelante un servidor... Bueno, ahí ya, esta parte ya es otra parte de la historia, muy interesante también, se la recomiendo, pero a lo que voy es a eso. En muchas ocasiones, nuestros mismos familiares son quienes nos impulsan a seguir esa obediencia y lo hacemos por respeto. Bien, yo tuve de niño, a mí me gusta traer vivencias personales más que contar historias, porque siento que todos tenemos testimonios que contar y es bueno, bonito, barato hacerlo, chévere. Entonces, cuando yo era niño, yo sufría de un tema en la piel, en mi mano derecha, y me tocaba usar un guante y bueno, esa vaina era como una dermatitis, entonces se pegaba el guante y eso era un complique. Yo hacía caso a mi mamá de todo lo que me decía y bueno, yo tenía algo de fe, pero nunca funcionó nada. Entonces, en algún momento, ya cuando conocí del Señor, tenía todavía esta cuestión y dije, bueno, Señor, sabe que todo bien, no pasa nada, yo voy a vivir con eso. Sin embargo, pues gracias le doy a usted por todo lo que hace, porque mi familia estaba bien, realmente yo era el único tema ahí y por ese lado se estaba yendo un dinerillo importante eh, y pues importantísimo en un estrato 1. Entonces yo dije, solo pues dejemos que quede así y que no pase nada. De verdad, así lo hice. Y al otro día me sucedió esto, por eso me encanta tanto esta historia de Naaman. Yo, yo tenía que hacer 2 cosas con la mano. Una, no tocarme la cara y otra, no tocarme allá, porque si no, me podía contagiar. Entonces, eh, yo ese día iba para el colegio, me lavé las manos, me lavé la cara con esa mano y tal. Y cuando me toqué la cara, entonces me di cuenta de que había cometido un error. Cuando me veo la mano, milagrosamente el Señor obró en mí. Bien, entonces yo estoy totalmente seguro que no fue ni por mi fe, ni porque yo fuera el mejor hijo de la casa, porque no lo era. El Señor lo hizo por mi obediencia, iglesia. Y es ahí donde quiero yo hacer el hincapié. Em, El pueblo de Jericó también, en su momento, ustedes conocen esa historia en Josué 6, habla de cómo tumbaron los muros solo danzando y caminando y gritando, ¿no? Con unas trompetas, ustedes conocen la historia. Entonces, a veces por más absurdo que suene, iglesia puede funcionar, ¿sí? En algunos momentos o en algún momento cuando yo hablaba con mi esposa, estábamos haciendo la fila en el cajero y entonces todos iban avanzando uno tras de otro e iban avanzando rápido. Y cuando nosotros llegamos, les ha sucedido que, ¿qué pasa? Cuando ustedes llegan al cajero y solo está la persona, ¿qué sucede? ¿Cómo? Dime, Sandrine. No, no se le va, se queda ahí atascado ese señor ahí esperando y uno, pero si todos venían andando, ah, sí, o justo el que estaba adelante tiene la tarjeta vuelta a nada y no le da, y no le da. Entonces, nosotros somos como, ay, desesperados, yo no sé qué, sí sé cuántas, ay, pero y resulta y pasa que esto sí es una historia ficticia. Puede que a esta persona esté esperando una transacción, esté esperando un dinero, le hayan dicho que ya le llegó y esta persona esté una y otra vez rayando. Con mi esposa a veces tenemos discusiones porque ella dice que yo defiendo a todo el mundo.
Ella me dice, hoy me peleé con una persona en el trabajo, yo no sé qué, si sé cuántas, y es que no. Y yo, Mora, tal vez pudo tener un mal día. Entiéndela. Y ella, pero usted defiende a todos menos a mí. Y en ese momento es posible que esta persona esté rayando en su insistencia de necesitar ese dinero, ¿sí? Y en la obediencia física de este mundo de meter y sacar y esperar que la transacción se haga, pues se puede tomar un tiempo. Entonces, cuando obedecemos no a la fe, no a dar un paso mejor dicho, con los ojos cerrados y clamando al Señor, sino cuando obedecemos a un respeto, ¿cierto? A una obligación, a un consejo, el Señor también se manifiesta allí, iglesia, porque el Señor, de la misma forma que nos ama a nosotros, ama al que no es creyente, ¿sí? Y en ese amor incalculable, esta persona puede crear una fe hacia el Señor, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una de estas aflicciones de las que les vengo hablando, de económica, de salud, de familiar, ¿cierto? Nosotros podemos tener fe como cristianos en que orando y orando y orando y orando y orando, algo va a pasar. Asimismo como la persona raya una y otra vez esa tarjeta. Entonces, es posible incluso que no suceda nada, pero el resultado es que seguro todos lo hemos tenido, es que sentimos paz y podemos aceptar y podemos afrontar. No siempre tenemos que esperar que suceda, porque cuando clamamos al Señor, Él no siempre nos lo va a dar. Ya Andresillo nos dijo, una cosa es, claro, Él nos escucha, pero es bajo su voluntad. Pero lo que sí podemos tener garantía de que cuando como cristianos insistimos, 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 es que Él nos va a dar paz. Él nos va a dejar darle manejo a eso y seguir nuestras vidas. En el siguiente slide lo llamó Dios premia el corazón dispuesto. Bien, en Mateo 17:20, en Mateo 17:20 se habla del granito de mostaza. Bien, y entonces lo que yo digo es, Dios no premia la fe, sino la disposición del corazón. Bien, Dios, nosotros decimos, no, a mí me va a bendecir con lo que yo necesito porque yo soy cristiano y ya me adelanté un poquito en un proceso. No, esto no es, de nuevo, esto no es un proceso estatal en el que usted tiene esto y hace otros puntos, no. Sí, entonces Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cierto? A veces empezamos con menos que un grano de mostaza. A veces ni siquiera tenemos el grano de mostaza, ¿sí? Pero, de nuevo, tenemos respeto, obediencia, costumbre, ¿sí? Pero se puede hacer crecer. A veces ni siquiera tenemos la mostaza completa, solo tenemos, es la, nosotros como cristianos, la fe de que Dios va a obrar y las personas del mundo que algo va a suceder, ¿bien? Y es como también en algún momento, cuando yo quise ser medio fitness, yo me le pegaba a un compañero en la ruta hacia mi casa y él se quedaba en el gimnasio y a mí me quedaba cerca para la casa. En algún momento de esos, entonces él me dijo, venga, siga, haga ejercicio. Tum, 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 tum. Y ese fue el prime que yo tuve en mi vida porque alcancé a hacer algo de masa muscular y a tomarme esas fotos que uno se toma frente al espejo y toda esta cosa, sentirme muy saludable y demás, pero fue ni siquiera porque lo quisiera, porque este personaje me acercaba a la casa, yo me iba caminando a la casa, pero un día dije, pues venga a ver qué pasa, ¿sí? Entonces me junté con una persona que tenía su buen hábito y yo tuve un buen hábito. Entonces, a veces la costumbre misma nos ayuda en este paso. En el siguiente, y es digamos que esto fue lo que el Señor me mostró, lo de Naamán fue en el camino del estudio que yo estaba haciendo, de la obediencia al encuentro personal. En Lucas 5 del 1 al 11, todos conocemos esta parte y aún más gracias a la televisión y a los elegidos que nos muestran un poquito cosas de la Biblia. Y dice así, en el versículo 4, cuando Jesús terminó de enseñarles, eh, dando contexto a toda la parte, es que Simón, quien es Pedro, luego de ser discípulo del Señor,
necesitaba conseguir bastante pescado porque tenía unas deudas, ¿no? Entonces se fue incluso con sus compañeros a sacar pescado, pero no lo consiguió. Él también esperaba, mejor dicho, que sucediera un milagro sin tener la fe puesta en eso, sino tengo que ir a conseguir y voy a por ello. Y entonces, cuando le dio la madrugada dándole a la cuestión y no consiguió nada, se estaba orillando justo a que se cruzó con Jesús que estaba enseñando. Y entonces por eso en el 4 dice, cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Bien, entonces esto fue lo que se me vino a mí a la mente a partir de una cuestión personal cuando leía la Biblia y yo dije, yo imaginándomelo en mi cabeza, yo dije, Pedro estaba tan cansado, tan agobiado, toda la madrugada dándole, que llega Jesús y le dice, láncelo y uno, yo creo que él lo hizo más por respeto que porque creyera que iba a pasar algo. En ese momento cuando Pedro dice, bueno, voy a hacerlo, hágale, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lanza y bueno, ya todos sabemos que recoge en abundancia, ¿cierto? Pero no fue sino ni siquiera cuando reconoció que era Jesús, porque ellos ya sabían quién era Jesús por todo lo que se hablaba, ¿cierto? Este empezó, básicamente fue por el cumplimiento a eso, por hacer caso, ¿bien? Y ese Dios se revela en ese momento por medio de todos estos pescados, ya todos conocemos de nuevo lo que queda, y fortalece su fe, ¿bien? Después de la pesca milagrosa que sucedió, Pedro no solo vio los peces, y eso es a lo que yo los invito y es el centro de la idea. Después de nuestra obediencia, después de hacer caso, después de seguir paso a paso, después de saludar, después de llegar y hablarle bien a una persona, después de llegar y no sé, sentarse, hacer la fila como una persona responsable, de hacer lo que nos toca hacer, no solo vamos a encontrar la pesca milagrosa, iglesia, vamos a encontrar a Jesús de una manera distinta. ¿Sí? No es el Jesús que llega por medio de una tribulación, por medio de un problema, sino es el Jesús que se manifiesta cuando estamos siendo obedientes a un proceso del mundo. Bien, ya después de esto, ¿qué hizo Pedro? Pasó a llamarlo maestro. Esto lo dice en el versículo 5. Entonces, cayendo de rodillas, dice así, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, dice Pedro. ¿Sí? Entonces, en ese momento es que nosotros, más que encontrar una fe verdadera, que ya hemos predicado de eso, más que encontrar un corazón que se llene del Espíritu Santo, estamos encontrando a Jesús de una manera distinta. Y de nuevo, siempre lo digo en mis prédicas, en la Biblia dice que Jesús sale al encuentro de nuestro, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que ir por los pasos que mejor podamos seguir, ¿sí? No quiero decir que el Señor no nos va a ir a encontrar en un lugar oscuro, en un callejón sin salida, no, el Señor va a llegar a todos los lados. El Señor va, como dijo alguna vez Andresillo, va a prender el pastor de Girardot va a prender esa luz en el fondo de nuestro corazón, en la parte más oscura lo va a hacer. Sin embargo, necesitamos nosotros ser obedientes y ser justos y ser eh, de los que respetan el proceso y respetan el protocolo. Bien, en el siguiente, el Señor me da este título, lo hice sin creer y funcionó. Bien, entonces, de nuevo, posibles ejemplos prácticos muchos. Bien, nuestros hijos, de hecho, y nosotros cuando fuimos hijos, en muchas ocasiones solo hacíamos caso. Sí, haga esta cosa porque tal cosa. No, pa, eso no es así. Hágalo, hermano. Y funcionaba. ¿Sí? En la tienda donde yo les digo que mi educación me llevó a ganarme uno que otro dulce, tome.
en un proceso donde uno está buscando, uno como cristiano está buscando a su pareja y le dice, Señor, dame la oportunidad de encontrar una persona, y uno encuentra a esa persona y uno sigue el proceso del caballerosismo de todas estas cosas que conocemos todos en las relaciones, y se dan las cosas y encontramos que el Señor se manifiesta en eso. Entonces, el hacer estas cosas bien nos ayudan a que Dios nos sorprenda en el camino, bien, a que Dios sea quien obre en, en nuestro, en nuestro caminar. Y es allí cuando eh, la conclusión de mi mensaje y el llamado que seguramente Dios puso para que yo estuviera aquí en este altar es que quizás en muchos momentos nos sentimos como Pedro. Sí, nos sentimos que hemos intentado una y otra vez, que hemos lanzado esa red y no vemos resultados, que estamos cansados, frustrados, incluso sin muchas ganas de seguir creyendo, y tal vez orando y no funciona, y tal vez hago lo que me toca y aún así ni siquiera funciona, pero nosotros tal vez los hombres podemos dar fe de esto, pero no podemos llegar a la casa y decir, no, las vainas no están funcionando, sentémonos y miremos a ver qué hacemos. No, somos los pastores de nuestros hogares y tenemos que llegar y dar un ejemplo de Dios. En muchas ocasiones tenemos que llegar y decir, bueno, voy a cruzar esta puerta con toda la gana. ¿Cómo le fue hoy? No, re bien, ya yo creo que estoy a esto de que salga esta cuestión, yo creo que estoy a esto de vender lo que necesito vender, estoy a esto de ganar lo que necesito ganar, de completar, sí. Lo hacemos por esa obediencia a no fallarle a nuestra familia, hablando mundanamente, y a darles un ejemplo de vida de que todo se puede y que las cosas van marchando y que el Señor va a obrar en esto. Bien, y puede que ni siquiera venga cambiando, pero vamos a tener esa paz y nuestra familia va a tener esa paz poniendo ese ejemplo. Pero hoy el Señor nos dice lo mismo que a Pedro. Bien, iglesia, echemos esa red. A veces no echamos la red una y otra vez. A veces hay que hacerlo una y otra vez, no importa si la motivación es pequeña, si la fe es débil o si no podemos simplemente hacerlo por obediencia. Bien, no importa, lo importante es que lo hagamos, porque en ese acto de obediencia vamos a encontrarnos con el Señor. Dios nos va a sorprender, de eso estoy seguro.